Del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Aleluya. Y dice de la siguiente manera. Vamos a darle volumen a esta cosa para que vamos a leer bien. Aleluya. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí va lo terrible, mis hermanos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todas estas cosas son frutos de la carne, deseos de la carne, gloria al Señor. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, aparte de las que hemos leído, hay muchas más que son frutos de la carne o deseos de la carne, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué terrible. Los que practican tales cosas, está tremendo el calor aquí, mis hermanos. Está terrible. Y tengo ventilador. Ay, bueno. Dice la palabra. El tema es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice el primer versículo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto, mis amados hermanos, es para nosotros los cristianos. Los amigos, escuchen, porque cuando sean cristianos no tienen que hacer algunas cosas que algunos cristianos aún todavía están practicando. Nosotros los cristianos tenemos que ser, gloria al Señor, ejemplo y buen testimonio ante las personas que aún todavía no son cristianas. Gloria al Señor. Por eso no podemos practicar nosotros estas cosas de las cuales habla la palabra. Y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu, hasta lo voy a subrayar. El que anda en el Espíritu es la persona que no hace estas cosas. Si cuando tú y yo no éramos cristianos, practicábamos todas estas cosas, la mayoría, de 1 a 2 a 3 a 4 cosas de estas eran practicadas por ti. Y algunos las practicaban todas. Y no solo todas las que están en la Biblia, practicaban muchas más de las que aparecen en la Biblia. Por eso dice la palabra. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea que si andamos en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu, para practicar tales cosas. Porque el que anda en el Espíritu es reprendido por el Espíritu. Y el que anda en la carne practica las cosas de la carne porque no hay en él Espíritu para que le reprenda. Aleluya. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Entre ellos dos hay una oposición.
Hay una oposición tremenda. Vamos a conjugar esta oposición. El cristiano, estoy hablando de cristianos, y ustedes, hermanos, que son cristianos, igual que a mí. Estoy hablando de ustedes. Esta palabra dice que cuando tú eres cristiano y llega aquel deseo de la carne a tu vida y sientes el deseo de practicar lo que antes hacías, pero hay algo en ti que no te deja, hay algo en ti que no te permite de que lo hagas. Solamente tienes que ser fuerte y pararte bien sobre la roca que es Cristo para no caer en el pecado. La Biblia dice que el espíritu, los deseos de la carne en contra del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. No hay comunión entre ellos. O sea, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no puede ser oscura en medio de la luz. Por lo tanto, la luz siempre va adelante, porque la luz es Cristo. Gloria al Señor. Entonces no podemos practicar dar frutos del espíritu y dar frutos de la carne. Aleluya. Entonces cuando estás a punto de caer en un pecado carnal, gloria al Señor, hay algo que no te deja. Hay algo que te reprende y te dice: ¿qué vas a hacer? Tú eres cristiano. Se te olvida que eres cristiana. Se te olvida que cantas en la iglesia. Se te olvida que predicas. Se te olvida que te pones una mantelina para las mujeres que usan velo. O se te olvida que lees la Biblia. Se te olvida que oras. Ahí está el Espíritu Santo de Dios reprendiéndote a cada momento y no te permite caer en pecado. Allá tú sí sos aguado. El cristiano que es aguado no le importa la reprensión del Espíritu. No le pone cuidado a la reprensión del Espíritu y cae en pecado. Debes pararte firme, amado hermano. Cuando los deseos de la carne llegan a tu vida, te jamaquean, te tambalean para todos lados. Estás a punto de caer. Pero el Espíritu Santo es el que te sostiene. Pero a veces puede más tu carne. Entonces el Espíritu te suelta y te deja y ve qué haces. De ti depende. Tienes que saber, tienes que aprender a reprender los deseos de la carne. Yo sé que no es fácil. No es fácil, pero sí se puede. Con Cristo todo se puede. Aleluya. Y dice esta palabra: estos dos se oponen entre sí. Sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué quisiera hacer el hombre? El hombre que antes era borracho, cuando no era cristiano, ya tiene 5 años en el evangelio, 10 años, y de repente se encontró con amigos con los que chupaba antes. Y llega el amigo: fulano, tiempo sin verte, me alegro verte. Le da un abrazo y saca la botella: echate este traguito. Y se siente tentado aquel hombre aguado. Se siente tentado a tomarse el trago, gloria al Señor. Y ahí está el Espíritu Santo en él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No tiene comunión la luz con las tinieblas. Apártate. Apártate. Porque los deseos de la carne te van a arrastrar. Aleluya. Ya no podemos practicar nosotros esas cosas. Y dice la palabra: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dejemos que el Espíritu nos guíe. El que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Está bajo la gracia. Bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Un hermano en Cristo, un cristiano viviendo doble vida con 2 mujeres, está viviendo en adulterio. Entonces, esta persona, cuando cayó en adulterio, no andaba en el Espíritu. Y si fue reprendido por el Espíritu, ¿sabe qué hizo? Ignoró la reprensión del Espíritu y se dejó llevar por los deseos de la carne. Mire, el pecado que más está atacando a la iglesia del Señor es ese, mi hermano: el adulterio. El adulterio está atacando a la iglesia de Cristo. Es el pecado más fuerte. Es el pecado que más está utilizando Satanás para destruir la iglesia, para destruir ministerios pastorales. Pastores, familias pastorales están siendo destruidas por causa del adulterio. Muchos pastores han sido arrastrados por el adulterio. ¿Por qué? Porque no pusieron cuidado a la reprensión del Espíritu. Cuando ese deseo de la carne
que llega, hay una reprensión en mí que no me deja hacerlo. Hay una reprensión que me detiene y es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, porque dice la palabra de Dios de que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo mora en mí. Y Él no permite de que tu servidor caiga en las garras del enemigo, que caiga en el desgraciado adulterio. Es el pecado mortal que está destruyendo hogares, está acabando con hogares, está dejando niños huérfanos, abandonados por sus padres y algunas veces por sus madres. ¡Qué tremendo! Cómo el diablo viene minando la mente de la gente. Y más que todo ataca al que es cristiano. Más que todo ataca a aquel cristiano que antes en su vida pagana era un gran mujeriego. Esa es la víctima del adulterio. Esa es la víctima del camino. Y es allí donde el cristiano tiene que estar bien, pero bien parado sobre la roca que se llama Cristo. De lo contrario, va a ser presa fácil para el enemigo. Gloria al Señor. Anda, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorarse. Y busca al cristiano, busca a la hermanita cristiana. A esa busca, gloria al Señor. Y dice la palabra. Aleluya. Y dice la palabra nuevamente. Bueno, el adulterio. Estamos hablando sobre el adulterio. La fornicación. Los dos son iguales. Son dos pecados de muerte. Todo para mí, en lo personal, todos los pecados son de muerte. Todos te llevan a la muerte eterna. Todos los pecados te van a llevar a la condenación eterna. No solamente adulterio y fornicación. Hasta la mentira te va a llevar a la muerte eterna si no te arrepientes. Gloria al Señor. La fornicación, ¿quiénes la viven? Las personas que están conviviendo y no están casadas. Viven en fornicación. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay personas que han llegado al evangelio viviendo en fornicación. Y eso es bueno. Porque estando en el evangelio arreglan sus vidas delante de Dios. Y tienen matrimonio. Gloria al Señor. Pero lo que no es aceptable, que usted, siendo cristiano ya, hasta predicador de la palabra, me diga, hermano, me voy a acompañar. ¿Qué es eso? Los cristianos ya no se acompañan. Los cristianos se casan. Se casan o se casan. El apóstol Pablo dijo, es mejor casarse que estarse quemando. Pero no dice ahí, es mejor acompañarse que estarse quemando. Hoy no, el cristiano primero se acompaña. ¿De dónde viene eso? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia está rejuntado? Amancebados. Ese pecado se llama fornicación. Y la Biblia dice que el fornicario y el adúltero lo juzgará Dios. No yo, Dios. Pero no podrá entrar al reino de los cielos si no se arrepiente. Mire qué tremendo. Así que dije, no es aceptable que usted, siendo ya cristiano, me diga que se va a acompañar. Si no lo es, está bien. Tal vez después llega el camino del Señor. Pero si usted ya está congregando, si ya hizo ese pacto con el Señor, usted ya no se puede acompañar. Usted tiene que casarse. Casarse. Y si no, manténgase como está. Pero no se queme. Gloria al Señor. Mira qué tremendo. La inmundicia, la lascivia. ¿Quién es la inmundicia? Hay tanta gente inmunda. La inmundicia, amados hermanos, es todo lo que hacemos nosotros en contra de Dios. Todo es inmundo. Todas estas cosas son abominables delante de los ojos de Dios. Con todo esto ofendemos a Dios. Hay lascivia. El hombre lascivioso tiene su esposa y derrama baba por la vecina. Derrama baba por la hermana. Derrama baba por la hermana que ve que va con su faldita corta. Muchas veces el hombre está con su esposo o la mujer viceversa, pero siempre está poniendo el ojo en otra persona y deseándola, y con la vista la desnuda o lo desnuda. ¿Cuántas veces te han desnudado con la vista? ¿O cuántas veces me han desnudado con la vista? Muchas veces. Eso hace el mal espíritu de la lascivia. Gloria al Señor. Es pecado, es abominable ante los ojos de Jehová. Aleluya. También hay idolatría. Es otro deseo de la carne. Todos estos son deseos de la carne.
la persona que no anda en el Espíritu practica todas estas cosas que estoy diciendo. Los deseos de la carne. Idolatría. Hay tanta idolatría en las iglesias cristianas. Los hermanos hoy no van al culto porque hoy no está el pastor. Solo va a predicar el diácono. Yo mejor no voy. Hasta que esté el pastor voy a ir. Idólatra. El pastor no te va a salvar. Tú vas a la iglesia a escuchar palabras de Dios. Tú vas a la iglesia a alabar a Dios. Y no vas a ver al hombre. Tu mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto que se llama Jesucristo. Y nunca en un hombre determinado. Ni en una mujer determinada. No tienes que ver a diestra ni a siniestra, sino al frente, al blanco perfecto que se llama Jesús. Ese es nuestro blanco. Ese es nuestro... La idolatría no se da solamente en el rango católico. Todo el mundo cree que solamente... No, también en la iglesia cristiana hay gente idólatra. Voy a esta iglesia porque me gusta cómo canta fulano. Y tal vez el fulano que está cantando canta bonito, pero es un gran pagano. Es un gran fornicario, un gran adúltero. Pero a usted le gusta cómo canta y por eso va a una determinada iglesia. Eso se llama idolatría. Idolatría. Vaya a ver el blanco perfecto que se llama Cristo. No vaya a ver a personas. Ahí está equivocada la persona. También hay hechicería. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que en la iglesia cristiana evangélica hay personas, oiga esto, hay personas que todavía van a contratar al brujo para obtener un milagro? A saber en qué Dios han creído. Todavía visitan al brujo para que se sane su pariente, pero sobre todo para curar a los maridos. Van al brujo para curar a la mujer. Las mujeres que tienen amante. Van al brujo para curar al amante y tiene el esposo en la casa. ¡Qué barbaridad! Te vas a ir al infierno, mujer. Te vas a ir al infierno, hombre. Tú que todavía acudes al brujo, juntamente con el brujo, te vas a ir al lago de fuego. Esa es una realidad que no la puedo evitar decir porque es real. El infierno espera al brujo si no se arrepiente. Y también espera a aquellos que lo visitan si no se arrepienten. Aleluya. Hay hermanitas en las iglesias que todavía visitan a los brujos, a los santeros, para que le fumen el puro. ¡Qué desgracia, hermanita! ¿Cuál es el Cristo que tenés? ¿Cuál es el Cristo que te rescató? Hasta cantas bien bonito en la iglesia, pero cuando necesitas algo, corre para donde el santero, para donde la viejita que te lee las cartas. Es una desgracia. Eso no lo puedes hacer. Yo prefiero morirme antes que visitar a un brujo. Es preferible morirme e irme con el Señor que visitar a un brujo. Prefiero que se me muera mi esposa o mis hijos, pero no los llevo a un brujo. Prefiero que el Señor se los lleve a su gloria, pero no voy a buscar un brujo para que me los cure. ¿Sabes por qué? Porque ya perdiste la confianza en Dios. Has perdido la confianza en Dios. Cuando a mí alguien me dice, vaya a orar por mi familia que está enferma, que tiene esto y esto y esto, y ya lo llevamos aquí, y hasta un brujo lo llevamos y nada, pues no voy. Vaya, busque tu brujo de regreso. Yo no oro por ti. No oro por ti si ya fuiste a buscar un brujo. No. Ya dejaste a Dios y buscaste a Satanás. Es un tremendo problema que te metes con Dios. Y hay personas dentro de la iglesia que aún todavía están haciendo esas cosas. Hay personas que hasta sirven en la iglesia y todavía visitan al brujo para que les haga hechicerías. Tremendo. Vas a la casa y un tufo a ruda que sentís en la casa de la persona. Guácala, un tufo a ajo. De todo tira en la casa. ¡Qué tremendo! ¡Qué ignorancia más grande! No ha confiado en Jesucristo todavía. No ha nacido de nuevo. Sigue practicando las cosas del mundo, las cosas de la carne. ¡Qué horrible eso! Gloria al Señor. Enemistades. Tú eres cristiano. Ya no puedes tener enemigos. No puedes tener enemigos. Buscas a esa persona que era tu enemigo antes. Le pides perdón, te reconcilias con ella, le das un fuerte abrazo y sos su amigo ya. Ya no puedes tener enemigos. No puede tener enemigos el cristiano. Si tienes enemigos, te vas a quedar. Porque ese es un fruto de la carne. Es un deseo de la carne, la enemistad. Los pleitos hogareños.
¿Cuántos hogares se deshacen porque el marido llega borracho, le pega sus trompones a la mujer andarán celosas, el hombre viene de trabajar cansado y viene tarde porque el bus nunca pasaba y la mujer celosa que no te quedaste y que no sé qué, y le tira el café en la cara y cuántas cosas? Los celos son pecados, los celos están destruyendo los hogares, los celos destruyen los hogares, incluso en la iglesia se da que las hermanas celan a sus esposos porque llegó tarde del culto. Juntos han estado en el culto. La esposa se va adelante. El esposo llegó más tarde. Dice que está enojada. ¿Por qué? ¿Con quién te quedaste? Qué tremendo el celo. Es pecado, mi amado hermano. El celo es deseo de la carne. No viene del espíritu. Tenga cuidado los que son celosos y celosas. Aleluya. No se enoje tan fácilmente. La ira. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. La ira es pecado. La ira, enojarse. Herejías. Envidias. La envidia es tremenda, amado hermano. En el evangelio hay envidia. Ahí hay líderes envidiando a otro líder. Pastores envidiando a otros pastores. ¿Y sabe hasta qué tal la envidia? Que a veces copiamos el mensaje del otro pastor y queremos predicar y hablar como él lo hace. Es una envidia. Hay que predicar lo que Dios me da. El discernimiento de la palabra que Dios me da a mí no es el mismo que le da a otro. Y voy a predicar el mío, el que a mí me ha dado. No puedo estar queriendo imitar a otro pastor en la forma de predicar. Aleluya. También tenemos un montón de cosas. Homicidios. El deseo de matar, de quitar la vida a otra persona, es un deseo de la carne, no viene del espíritu. Todas estas cosas son abominables delante de Dios. Aleluya. La borrachera. ¿Será que hay cristianos que se echan los tragos todavía? Claro, claro que los hay. Hay cristianos que se echan la cerveza de escondida del pastor. ¿Y yo qué te voy a hacer? El pastor, ¿qué te va a decir? Nada. Es Dios que te está viendo. A Dios no se le escapa nada. Dios te conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe con qué intenciones vas. Dios sabe lo que haces. A Dios no te le escapas. Gloria al Señor. La borrachera. Los borrachos no, óigame bien esto, los borrachos no tendrán parte en el reino de los cielos. No hay, al menos que se arrepientan. Las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay entrada. Hay que dejar de practicar tales cosas. Hay que dejar de practicarlas. Amados hermanos y amigos que están conectados esta noche, si hay alguno de ustedes que está practicando estas cosas todavía, ya aléjese, apártese de ese pecado. Porque dice al final que los que practican estas cosas no tienen parte, no tienen entrada en el reino de los cielos.